10. 10 y medio. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado. Por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Les habla sus hermanos evangelistas de la iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, les voy a pedir un momento de su atención para hablarles de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar con la palabra de Dios, quiero decirles algo. Les quiero pedir el favor de que abran sus puertas, sus ventanas de cada uno de sus apartamentos, para que la palabra de Dios entre a tus vidas, entre al hombre que trabaja, a la mujer que está en el hogar, a la esposa, a sus hijos, a sus hogares, para que todo espíritu que esté rondando por ahí, por estos lados, por la Macarena, salgan de nuestros apartamentos, porque la palabra de Dios dice
Dice su palabra que Él es medicina para nuestro cuerpo y para nuestros huesos. Total que la palabra de Dios llega a nuestras vidas y da sanidad a nuestros cuerpos y a nuestras vidas. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, tenemos que tener presente que Dios nos demanda obediencia. Hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos la obediencia a Dios y su palabra. Hermanos, a enseñarles y enseñarle a tu familia los 10 mandamientos y a todas las generaciones. Vámonos para Deuteronomio capítulo 1, del 1 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios para darle la honra y la gloria al Señor? Dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor, tu Dios, me ha ordenado enseñarles. Que los ponga en práctica en el país o en el lugar donde tú estás. De esta manera honrarán al Señor tu Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, colombianos, pónganlos en práctica y así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como agua, tal como el Señor Dios de sus antepasados lo ha prometido. Dice la palabra de Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos, estos 10 mandamientos atados en tu mano, en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Eso es lo que Dios nos está diciendo ahora en este momento, que le enseñemos a nuestros hijos los 10 mandamientos, que le enseñemos a nuestros hijos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios y Señor. Que le enseñemos que Jesucristo pagó el precio por nosotros, pero enseñémosle la palabra de Dios, enseñémosle los 10 mandamientos, porque Jesucristo dice en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 15, dice: si tú me amáis, obedeced mis mandamientos, dice la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces, vamos a ver, para llevar el seminario sobre el señales del retorno de Jesucristo, parte 2. Señales del retorno de Jesucristo, parte 2. Queridos oyentes, este seminario es escatología, oratoria, evangelismo, de vida espiritual profunda. Mis hermanos, usted verá que todas las cosas que están aconteciendo indican que Cristo pronto regresará a la tierra y que pronto la iglesia será llevada al cielo antes de que venga la gran tribulación. Mis hermanos, Dios nos habla a través de su palabra, antes de que venga la gran tribulación, porque primero viene la tribulación y luego viene la gran tribulación, que eso es lo más duro, mis hermanos. Entonces, tenemos que oír la palabra de Dios, porque Dios nos está advirtiendo no solamente a la iglesia, no solamente a sus hijos, sino a toda la humanidad, aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Dios no quiere que se vaya a perder. Dios no quiere, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor y para darle la honra y la gloria al Señor. Para darle la honra y la gloria al Señor. Dice el seminario: pornografía, nudismo, sexualidad, divorcio y aborto. Oído: pornografía, nudismo, sexualidad, divorcio y aborto. Mis hermanos, actualmente estamos siendo invadidos por una onda de pornografía a través de revistas,
a través de la televisión, a través del internet y hasta por teléfonos. Mis hermanos y amigos, hoy en día cualquier niño puede ver en la televisión escenas de nudismo y sexo, cosas que antes eran prohibidos, hoy en día son motivos de prostitución. Mis hermanos, hoy en día es muy difícil que los padres puedan educar a sus hijos correctamente. Mis hermanos, la tecnología como el celular es algo en la cual los niños la están utilizando para hacer y para mirar cosas que a ellos no les convienen. El padre de familia le entrega un celular a un niño no con el fin, no con mala fe, sino que ellos se puedan comunicar con sus padres. Pero muchas veces los niños empiezan a aprender por medio de sus mismos compañeros cómo mirar cosas de pornografía, en la cual para ellos eso es gracia y eso es risa, pero están envenenando el alma de estos pequeños. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria. Sobre la sexualidad, ¿por qué la televisión muestra sin ningún pudor parejas teniendo relaciones sexuales? La televisión muestra el adulterio y la prostitución como cosas naturales. Lo peor de todo esto es que esta onda de pornografía ha invadido en cada día más áreas. Los jóvenes están siendo bombardeados por todos lados, en muchos campos, en muchos campos universitarios. Jóvenes corren desnudos por el patio de la universidad como un tipo de diversión, mis hermanos. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que todos los países anteriores de la antigüedad, ciudades grandes de millones de personas que habían en aquel entonces, fueron destruidas. ¿Por qué? Por la inmoralidad. La inmoralidad daña todo, mis hermanos, y hoy estamos nosotros en esta misma situación. La inmoralidad está acabando con todo está dañando. Todo niño que venga con buenos pensamientos, con buenos deseos de ser un profesional, se daña por medio de la inmoralidad, y la inmoralidad consiste en el vicio, en el alcohol, consiste en la prostitución y en muchas cosas en las cuales Dios prohíbe en su palabra. El amor libre. Hoy en día se predica el amor libre y los jóvenes son instruidos a practicar el sexo seguro. La televisión predica el sexo libre en la mayoría de sus programas, tales como novelas, tales como películas y series, y muchas otras series que son direccionados a los jóvenes. Hablamos del divorcio. Actualmente en Europa y en Estados Unidos, para cada casamiento se registran 3 divorcios. El casamiento está dejando de ser sagrado y se está convirtiendo en un adulterio legalizado. Oído, mis hermanos, el casamiento se está dejando de ser sagrado, de ser un sacramento, de ser un pacto con Dios, para transformarse y convertirse en adulterio legalizado. Porque a los 3 meses, a los 2 meses, a los 5 meses, estas personas que se casaron ya se están divorciando. Y hacen otro, toman otra relación, se casan y vuelven y otro. Así sea. Puede que lo haga por la iglesia, que es peor y más grave, o puede que lo hagan por las notarías. Pero de todas formas, se está burlando de lo que Dios ha establecido en su palabra. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Dice la palabra, dice el seminario en la palabra de Dios, actualmente el divorcio se está tornando más importante que el propio casamiento. En los Estados Unidos, apenas 23 años de edad, Glenda Morris, una actriz de filmaciones y de películas, se había divorciado a los 29 veces, y una mujer le confesó a su médico que se había prostituido con más de 100 hombres. Mis hermanos, todo esto son apartes de la vida de las personas, en la cual
han caído delante de Dios para darle la honra y la gloria al Señor. Dice sobre todo lo que Dios nos está hablando. Una mujer que se prostituyó con más de 100 hombres. Esto es terrible, mis hermanos. Esto es lo que hace Satanás y el enemigo cuando la persona se entrega a los brazos de Satanás y de sus demonios. El aborto. Mis hermanos, actualmente los movimientos de liberación femenina han condenado como injusto el trabajo de la mujer como esposa y como madre. Y dijeron también que era injusto que la mujer tuviera apenas un hombre. La mujer tiene derecho de tener un harén de hombres, según estas personas de liberación femenina. En el año de 1970, 10,000 mujeres desfilaron en Washington pidiendo que el gobierno financiara sus abortos, pues ellos o ellas querían gozar la vida sexual sin tener problemas. Eso en el año 1970. Imagínense cómo será ahora. Mis hermanos, actualmente se predica un tipo animal de vida sexual, en donde no existe la necesidad de casarse. Se ha propuesto que practique sexo por amistad, como una especie de alimentación del cuerpo. De esta forma, sacia el deseo del cuerpo como lo sacia el hambre y la sed. Hermanos, en la Biblia está escrito que el fin del mundo terminará los casamientos y será prohibido casarse. Mis hermanos, esto que estamos nosotros diciendo, esto es real, no está siendo inventado. Esto no ha sido porque lo sacamos nosotros, porque esto lo estamos viendo. No, esto lo está diciendo Dios en su palabra desde hace mucho tiempo de nacer todas estas generaciones. Desde hace muchísimos años, siglos de haber empezado esta humanidad a surgir, y Dios dictó esta palabra. Vámonos para 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Siga usted hablando. Gloria a Dios. Siga hablando. El 4. Siga hablando, siga llevando. Prohibirán porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña algo tan claro que llega a nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Estos que estamos viviendo, mis hermanos. Estos son los últimos tiempos. Algunos negarán la fe. Cuando dice que negarán la fe, dice que están apostatando sobre la fe. Se apartan de la fe. ¿Por qué? Porque no se acomoda a nuestras costumbres, no se acomoda a nuestra forma de ver las cosas, no se acomoda a nuestros gustos.
pero Dios lo prohíbe en su palabra. Siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios, mis hermanos. Siguiendo a espíritus engañadores. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? Son los maestros que enseñan, que llevan a las personas a caer ingenuamente en lo que están diciendo estas personas cuando no están relacionadas a través de la palabra de Dios. Nosotros aquí enseñamos en la palabra de Dios lo que Dios dice en la palabra. Y estoy leyendo estos versículos a través de la Biblia católica, apostólica y romana, para que nosotros entendamos que la Biblia en general, la Biblia católica, la Biblia cristiana evangélica, la Biblia de las Américas, diferentes bíblicas, hablan lo mismo, porque la palabra de Dios es una sola y es universal, mis hermanos. Entonces, ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre se deja llevar de esos espíritus engañadores? Y aquí está la palabra de Dios que me está diciendo lo contrario de lo que está diciendo estas personas. Harán caso a gente hipócrita, dicen, y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Hermanos, esta gente prohíbe casarse, prohíbe comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándole gracias. Mis hermanos, Dios no está enseñándolo a usted que usted tiene que embutirse una cantidad de comida y volverse como una cosa gorda así. No. Dios está llamando es que nosotros actuemos de acuerdo como Él nos lo enseña en su palabra, porque la gula también es pecado. Y tenemos que saber sobre estas cosas, mis hermanos, porque Dios nos lo habla en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, es increíble, pero a medida que aumenta el nivel de intelectualidad científica, más aumenta la criminalidad y la violencia. Día tras día aumenta la criminalidad, mis hermanos. El número de los criminosos educados. Hermanos, es tan grande la crisis moral que está invadiendo la humanidad, que las personas no tienen deseo de quejarse a las autoridades por delitos que están siendo víctimas, porque todas las personas ya saben que las fuerzas policiales no tienen condiciones de atender a tantos llamados y problemas. Faltan policías para controlar y frenar esta grande onda de violencia y delincuencia. Además, las cárceles están llenas de criminosos, mis hermanos, amigos, pero la violencia no es solo en los criminales, solo en crímenes de asalto y de robo. La violencia ha crecido con crímenes bárbaros, como el de 2 niños ingleses de 10 años y 11 años que mataron a un bebé de 1 año y medio. Crímenes como la de Metrópolis, como Nueva York, Washington, Río, Janeiro, Cali y muchas otras se han tornado ingobernables, mis hermanos. Es decir, crímenes como los que sucedieron en Bélgica, en donde los psicópatas, donde los psicópatas violaron y asesinaron a varias niñas de 5 y 15 años, mis hermanos. Eso lo estamos viendo nosotros actualmente. Eso lo vemos nosotros actualmente, y Dios desde hace años atrás, siglos, nos lo está advirtiendo. Porque Dios conoce el presente, el futuro y el pasado. Todo lo conoce, Dios lo conoce. Entonces, ¿por qué nosotros no escudriñamos la palabra? Dios nos enseña en su palabra escudriñar las escrituras, porque ahí está la salvación y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Mi pueblo, dice, mi pueblo, mis hijos. La humanidad se pierde por falta de conocimiento. La humanidad, mi creación, se pierde por falta de conocimiento, dice Dios en su palabra. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué se está perdiendo la familia? Tú eres
El único responsable tú, mi hermano varón, y mi hermana, la esposa de este varón. Son los responsables del futuro que les suceda a estos niños. Oíamos ahora en Deuteronomios capítulo 6, Dios hablaba de que nosotros como padres de familia tenemos que enseñarle a los hijos los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Se preguntará usted, mi hermano. Porque los 10 mandamientos es la base principal, de todas las leyes del mundo. Por ejemplo, vamos a poner a Colombia. Colombia, la Constitución tiene como base los 10 mandamientos. La base principal de la Constitución está sobre los 10 mandamientos. Por eso es que nosotros tenemos que cumplir estas leyes. Lo que dice el presidente en cuanto al protocolo que está hablando sobre que de cuidarnos nosotros, hay que cumplirlo, porque Dios lo está mandando a decir. Tenemos que ser obedientes a su palabra, pero también a su palabra que está escrita y que está bajo la Constitución. Dios nos está llamando como Padre maravilloso para que esta situación no se prolongue, porque todo depende de ti y de mí, de que nosotros no dejemos que esta situación se prolongue y acabe con una cantidad de personas, con la tercera o cuarta parte de la humanidad, porque puede suceder, mis hermanos, pero tenemos a un Dios grande y todopoderoso que nos está llamando. Clama a mí y yo te responderé. Mis hermanos, ateísmo, materialismo. Albania afirmó con orgullo para la prensa mundial ser el primer estado ateo del mundo. En Albania se cerraron 2.169 templos, mis hermanos, 169 templos, y se prohibió cualquier tipo de fe o de religión. Cristo fue quemado en fotografía en una universidad. Millares de estudiantes aplaudieron y se pusieron de pie cuando una mujer pidió que se pudiera orar y traer la Biblia durante los programas especiales. Mis hermanos, está llegando tanto la maldad que el hombre está haciendo dentro de su corazón, porque le ha abierto su corazón a los demonios, a Satanás y a sus demonios. Ha abierto su corazón. Entonces, la juventud empieza a actuar de esa forma. ¿Pero por qué actúa de esta forma, mis hermanos? Porque nosotros como padres de familia no le enseñamos los mandamientos, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor a Jehová. No el miedo, no el terror, sino temor. Sino que yo no voy a hacer algo, no voy a dar un paso en falso, sabiendo que Dios me está viendo, porque eso marca nuestros corazones, mis hermanos. Mis hermanos, la pregunta: ¿hasta cuándo Dios tendrá paciencia con nosotros? Es la pregunta, mis hermanos. ¿Hasta cuándo Dios tendrá paciencia con nosotros? Mis hermanos, es la pregunta. Dios envió ángeles. Dios envió 2 ángeles para Sodoma y Gomorra, con la terrible misión de avisar que serán destruidos por causa de la inmoralidad. Que hablaba yo hace ratico, estamos hablando que la mayor parte de los países, la mayor parte de las regiones, la mayor parte de las naciones están siendo destruidas. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por la inmoralidad. Y esto que está sucediendo hoy en día, esta pandemia, este virus corona, esta peste, este espíritu de muerte que está montado sobre un caballo amarillo, así lo dice en Apocalipsis. La muerte está montado sobre un caballo amarillo. Y ese espíritu de muerte está acabando con todos aquellos que participaron en esa inmoralidad. Pero Dios nos llama a nosotros. La muerte puede hacer lo que quiera hacer,
Pero cuando Dios levanta la mano contra la muerte tiene que salir huyendo. Y Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Arrepentidos y convertidos y encontraréis refrigerio. Dice Dios en su palabra, pero es que Dios nos está llamando, mis hermanos. Pero nosotros estamos enfrascados en otras cosas diferentes a lo que Dios tiene planificado. Si el pueblo, si la nación, si las Torres de la Macarena, si Colombia, Barranquilla, doblarse rodillas en sus casas, haciendo su oración devocional, ruego, clamor a Dios, pidiendo perdón por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las descendencias que vienen, pidiendo perdón y reconociendo nuestros errores. Fueren los que fueren, mis hermanos, haya sido lo que no haya sido usted, pero tenemos que pedir perdón para que quede en nosotros confirmada este clamor delante de Dios. Porque así le pasó, eso le sucedió al pueblo de Israel. Más lo vamos a ver más luego aquí adelante. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. La paciencia de Dios tiene un límite, mis hermanos. Por eso podemos estar seguros que en breve el juicio de Dios caerá sobre este mundo. ¿Por causa de qué? De la inmoralidad. Mis hermanos, los impíos, los incrédulos pueden evitar tener hijos, claro, pero no pueden evitar el juicio de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, está escrito que este desmoronamiento moral sería una de las señales más claras de la segunda venida de Cristo. Vámonos para el libro de Mateo 24, 3. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Dice así la palabra del Señor. Mateo 24, 3. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida y de el fin del siglo? Mis hermanos, Dios habla a través de su palabra. Dios habla a todos nosotros. Dios quiere de que nosotros comprendamos cuál es el propósito de las vidas que Él tiene para con las vidas de nosotros. Él no quiere que la creación se vaya a perder, no. Pero Dios nos dio un libre albedrío. Muchos dirán, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? Hermano, ha sido tú. Ha sido la descendencia. Ha sido muchas cosas. Nosotros nos hemos apartado de Dios. Y si nosotros nos hemos apartado de Dios, nosotros no hemos clamado a Dios. ¿Por qué? Ni lo necesitamos. Hermano, tenemos que reconocer de que si nosotros, si Dios no está en nosotros, nosotros no somos nada ni nadie. Entonces, Dios nos llama, mis hermanos, con palabras de amor, Padre maravilloso, en la cual nos quiere decir lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero no quiere que nadie se pierda. Dios nos llama con palabras de amor. Mis hermanos, luego se fueron al monte de los olivos Jesús y se sentó. Y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: Señor, queremos que nos diga cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo? Jesús le contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchas gentes. Mis hermanos, esto es lo que Dios nos está recomendando. Dios nos está llamando porque en estos tiempos finales, en estos tiempos de hoy, dice Dios en su palabra que vendrán muchos haciéndose pasar por el Mesías como el Cristo. Y eso es falso. Eso es falso. Dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Los discípulos le preguntaron al Señor qué señales había de su venida a la tierra, y Cristo les dijo que
antes de su venida a la tierra, la maldad aumentaría tanto que la fe de muchos se enfriaría al ver tantos escándalos y engaños en medio de los propios cristianos. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de cristianos aquí no se está refiriendo únicamente a la iglesia cristiana evangélica, se está refiriendo también a los apostólicos y romanos, a todos aquellos que son gregorianos, aquellos que son todos los que son de religiones diferentes, pero que creen en un Dios, que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que creen de boca para afuera, pero de boca para adentro en su corazón, no lo creen, mis hermanos. Dios nos llama para que nosotros pongamos en interés y pongamos la mirada en Dios a través de su palabra. Escudriña las Escrituras, porque ahí está la salvación y la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cuánto más? Si esto es en los cristianos, ¿cuánto más en medio de los mundanos? Por otro lado, el apóstol Pablo profetizó en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, Dios nos está volviendo a hablar por medio de 1 de Timoteo capítulo 4, 1, 2 y 3. Volvió a llamarnos otra vez. Y Luis dice, pero el Espíritu Santo nos está diciendo, porque es que el Espíritu Santo está en estos lugares, está en este mundo. El Espíritu Santo es omnipresente, Él está en todos los lugares a la vez. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, vuelvo y recalco, son estos tiempos. Algunos negarán de la fe, sí, ya no creo en esto, porque lo que le pasó a mi papá, lo que le pasó a mi mamá, a mis hermanos, a mi cuñada, lo que le pasó, se estrellaron personas buenas y todo. Mis hermanos, esto está usted señalando a Dios como el culpable de todo lo que está sucediendo, mis hermanos. Y no es Dios, somos nosotros, mis hermanos. Nosotros que hemos labrado un camino de rechazo, un camino de rebeldía contra Dios. Mis hermanos, Dios nos llama. Jesucristo, Él fue a la cruz precisamente por ese motivo, por lo que tú estás pensando, mis hermanos. Dios nos llama con palabras de amor para darle la honra y la gloria al Señor, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de las malas acciones. Mis hermanos, esta gente prohíbe casarse, prohíbe el comer alimentos que Dios ha creado para los creyentes, y los que conocen la verdad los coman dándole gracias a Dios. Que algunos apostarán de la fe, correcto, algunos apostarán de la fe, muchos se apartarán de Dios, buscarán religiones, buscarán fe en satanismo, en brujería, en hechicería, en muchas cosas, mis hermanos, por la cual Dios nos llama a que nosotros pongamos delante de Dios todo lo que nosotros estemos dentro de nosotros y pidamos perdón. Y dice, algunos apostatarán de la fe, dando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Líderes hipócritas y mentirosos que prohibían el casamiento y prohibían comer los alimentos que son indispensables para vitaminizar el organismo. Hermanos,
Amigos, leamos también en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 4. 2 de Timoteo, ¿qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. También habla la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1. Dice, también debemos saber que en los tiempos, en los últimos tiempos, en estos que estamos pasando nosotros, vendrán días difíciles. ¿Quién lo dice? Dios en su palabra. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero y orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la fe. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, están llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser religiosos, pero sus hechos negarán el verdadero poder de la fe. ¿Sí? Aparentarán ser religiosos, ser piadosos, pero sus hechos negarán el verdadero poder de la fe. Mis hermanos, Dios nos está hablando de lo que nos está sucediendo a todos nosotros, porque todas estas pasiones que nosotros hacemos en este mundo se debe a esto que nosotros, pecados y pecados, adulterio, fornicación, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, de todo. Hay una cantidad de cosas horribles que Dios está tomando control de esta situación, mis hermanos. Dice, aquí tendremos un retrato perfecto de cómo serán las personas en los últimos tiempos, antes que Cristo vuelva a la tierra. Y lo peor del caso es que leemos bien el contexto final al versículo. Veremos que no están hablando del mundo, sino de personas aparentemente cristianas. Las que tendrán solo apariencias de piedad, pero los tales son unos lobos rapaces, adúlteros, fornicarios, seductores de señoritas y de mujeres casadas. Vámonos para 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 9? Dice así la palabra del Señor. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos, de entendimiento reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Amén. Bien, mis hermanos, Dios habla a través de su palabra, nos habla a nosotros, a todos nosotros. Nosotros estamos incluidos. Entonces, no tengas nada que ver con esta clase de gentes, porque ellos pertenecen a esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecados que, arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, resistieron a Moisés,
también esa gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual al que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés, a Janes y a Jambres. Estos se opusieron a Moisés en el tiempo de la antigüedad, cuando Dios estaba dando los mandamientos. Mis hermanos, entonces, ¿por qué Dios dice que estos falsos cristianos de los últimos días, al igual que Janes y Jambres, resistieron a Moisés? Así también estos de este tiempo, estos hombres de este tiempo, nosotros los humanos de este tiempo, también estamos resistiendo a la verdad. Cuando hablamos de la verdad, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Qué dice Jesucristo en su palabra? Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Nadie puede clamar a mi Padre si no es por mí. Nadie puede orar a mi Padre si no es por mí. Jesucristo es el puente entre el hombre y Dios. Es Jesucristo. Y entonces dice, así también otros resisten a la verdad y son hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe. Pero los tales no durarán mucho tiempo engañando, porque su insensatez será descubierta por todos, así como fue descubierta la maldad de los enemigos de Moisés. Mis hermanos, leamos cuidadosamente y comprobemos lo que dice Dios en su palabra en los diferentes capítulos y versículos que nosotros leímos. Que, mis hermanos, amigos, todo lo que estamos viendo en la actualidad, tanto dentro como de fuera de las iglesias, es una señal clara de que Cristo pronto vuelve a la tierra y que el rapto de la iglesia puede acontecer a cualquier momento. Así que estemos preparados, porque Cristo Jesús volverá mucho antes de lo que pensamos o de lo que muchos se imaginan, pero no podemos poner una fecha, porque solamente Dios conoce el momento en el cual va a llegar. Él nos enseña en su palabra. Él nos enseña en su palabra y Él dice que Él vendrá a este mundo cuando nadie lo imagina. Todo el mundo estará en fiesta, todo el mundo se estará casando, todo el mundo estará en las playas, todo el mundo estará en unas cosas, todo el mundo estará en unas cosas, pero no están velando. Dice Dios en su palabra, velar. Velar es que significa orar, rogar, orar y ruego y acción de gracias. Dice Dios en su palabra, no os afanéis. Nos enseña a nosotros, a la iglesia. Él nos dice a la iglesia esto: no os afanéis, sino que pongáis la petición de tu corazón en oración y ruego y acción de gracias. Él nos dice, pero en este momento, mis hermanos, Dios nos está dando la pauta final, por la cual Dios nos está dando y nos está dando a entender de que los prontos días están para llegar. Amén. No va a ser en el tiempo que nosotros estamos, esta generación, no, pero sí está bien cerca, mis hermanos. Está muy bien cerca. Así que preparémonos, mis hermanos. Prepárate tú, mi hermano, mi hermana, tú que has caído en lo más bajo, en la brujería, en la hechicería, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la mentira, en el engaño, en el homosexualismo, en el adulterio, en la fornicación, en tanta cantidad de pecados que nosotros cometemos, faltas, errores de toda cuestión, contra el prójimo, contra nosotros mismos, contra nuestros padres, contra nuestros hijos, los hijos con los padres, todos los hermanos con los hermanos, todos nosotros tenemos que llegar delante de Él y pedirle perdón. Pedirle perdón y pedirle perdón de corazón. Dice Dios en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces Dios se manifiesta en nuestras vidas. Enfermedades y epidemias, esta epidemia que tenemos hoy en día, mis hermanos, llega hasta lo más profundo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos, esta generación del 2000
desde que se hizo este mundo. Desde que se hizo este mundo, desde que Dios hizo este mundo, no se conocía una epidemia tan mundial como esta, porque sí hubieron gripas, hubieron enfermedades, hubieron SIDA, hubieron muchas cosas, pero se encontraba rápidamente y no había un temor como el que tenemos hoy en día, porque el SIDA fue algo que se escandalizó. Pero eso se producía era cuando había un tacto sexual de hombre con mujer. También lo hacía un sexo, ese tacto sexual, hombre con hombre, también se prendía el SIDA. Y la mujer con mujer, también se prendía el SIDA. Pero no fue tan profundo como este, mis hermanos. Este sí se está llevando a todo ser humano se lo está llevando. Entonces tenemos que buscar de Dios y clamar a Dios. Mis hermanos, hay una serie de enfermedades contagiosas que ya son causa de preocupación para los gobiernos del mundo. El coronavirus, desde luego, es la que más se menciona. Sin embargo, vemos un resurgimiento de antiguos azotes de la humanidad como el SIDA, la malaria, la tuberculosis, que ahora son resistentes a la penicilina y a los antibióticos que antes se utilizaban para combatirlas, mis hermanos. Entre tanto, mis hermanos, otros tipos de dolencias como el cáncer y las afecciones cardíacas siguen afligiendo a millones de personas, mientras los desechos de la era tecnológica cada vez contaminan más el agua y los alimentos que consumimos, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, la Biblia señala que algunas de las futuras epidemias serán propagadas por animales salvajes. Varias de las peores plagas de la historia, como la peste bubónica, nosotros oímos hablar de la peste bubónica, fueron diseminadas por animales. Amigos, la peste bubónica es endémica entre los animales silvestres de ciertas regiones, por lo que las medidas sanitarias modernas son la única razón por la cual algunos de estos problemas permanecen al margen de la civilización. Sí, mis hermanos, la gente sabe muy bien, nosotros sabemos muy bien que cuando hay una grave perturbación del orden social a causa de esta pandemia, de este espíritu de muerte, porque es un espíritu de muerte, mis hermanos, eso es el que toca, este espíritu de muerte toca a la persona y ya está marcada para llevársela. Pero si la familia que ha caído esta persona a través de esa contaminación y dobla rodillas y le pide al Señor misericordia, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia, mis hermanos, y se salvan, y vemos que muchas personas se han salvado. No es porque sea la medicina, no, mis hermanos, porque Dios ha puesto en el organismo de esa persona ser resistente a esa peste, a ese virus, y Dios ha permitido esto. Pero solamente Dios es el que va a sacar ese espíritu de muerte. Dice, varias de las peores plagas de la historia, como la peste bubónica, fueron diseminadas por animales, para darle la honra y la gloria al Señor. La gente sabe muy bien que cuando hay una grave perturbación del orden social a causa de las guerras o de los desastres naturales, siempre surge el peligro de las epidemias. Pero estos problemas no son más que pequeños indicios de la contagiosa y mortífera pandemia que, según la profecía, van a devastar grandes zonas del planeta. Mis hermanos, amigos, oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven y ven. ¿Quién habla aquí? Aquí está hablando es Juan, el apóstol Juan, que fue trasladado a los cielos para revelarle el Apocalipsis, la revelación. Todo esto que está aquí, que estamos leyendo a partir del Apocalipsis, fue revelado a Juan. No ha sucedido toda hora, hasta ahora está empezando a suceder. Dice, ven y miré, y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba el reino de la muerte, y se dio a poder
sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambre y con enfermedades y con las fieras de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, ¿qué dice la palabra de Dios? Mi hermana Marta. Dice así la palabra del Señor. Dice así: miré y he aquí un caballo, Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Para darle la honra y la gloria al Señor. Sí, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 7 y 8, dice, cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesús, el Cordero de Dios, rompió el cuarto sello. Oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven, ¿a quién le estaba diciendo? A Juan, y miré, y vi a un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte, y se le dio poder sobre la cuarta parte del mundo, para matar con guerra y con hambre, y con enfermedad, y con las fieras de la tierra, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, el cuarto ser viviente llamó a un caballo verdoso, cuyo jinete era la muerte. Ya la muerte, seguida por el Hades. La muerte está asociada con el cuerpo y el Hades con el espíritu y el alma. Mis hermanos, por medio de la guerra y del hambre y pestilencia y las fieras de la tierra, morirá la cuarta parte de la tierra. Mis hermanos, pero las grandes enfermedades mortales no han sido vencidas, sencillamente están dormidas. Puede extenderse por todas partes del mundo con tanta rapidez como los aviones a reacción y las pueden transportar, mis hermanos. Entonces, Dios nos está hablando. Esto que está hablando de epidemias, de pestes, de que lo que está sucediendo hoy en día, porque es que estamos viendo que el mundo está amarrado. No encuentra cómo zafarse de esta peste, no está la vacuna y la vacuna se está demorando, se sigue demorando. El único antídoto, mis hermanos, el único antídoto, vuelvo y lo repito 3 veces, el único antídoto se llama la oración, ruego, acción de gracias, ruego y clamor delante de Dios, pidiéndole al Señor que nos perdone, mis hermanos. Porque es que nosotros hemos fallado delante de Dios. Nosotros hemos desobedecido su palabra, mis hermanos. Nosotros no le dábamos gracias de nada. Él vean, mis hermanos, le voy a dar una muestra. Lo grande y amoroso y lleno de amor Dios para con nosotros. El oxígeno, ¿quién da el oxígeno? ¿Qué? Que lo da una piedra, que lo da... Olvídese, mi hermano, eso son conjeturas de los científicos, que no encuentran nada más que hablar. Pero la verdad es Dios el que tiene la llavecita allá en el cielo. Abre el oxígeno para nosotros. Esto es algo simbólico, la llavecita. Entonces, no te pasa un recibo de cobro, no te está pasando un recibo de cobro. Y nosotros nunca le damos gracias sobre eso, mis hermanos. Parece que Él fuera nuestro mayor, parece que Él fuera el esclavo, parece que nosotros fuéramos los mayordomos que mandamos sobre Él. No, mis hermanos, estamos nosotros equivocados. Estamos equivocados para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, para glorificar el nombre del Señor y darle la honra y la gloria al Señor, dice Dios en su palabra, para glorificar su nombre, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, uno de los cumplimientos más siniestros de estas señales
fue sin lugar a duda el genocidio ocurrido en Ruanda en el año 1994, en el cual fueron brutalmente exterminados hombres y mujeres y niños de la minoría Tutsi. Mis hermanos, el número de víctimas se calculó en 800,000 personas. El caballo amarillento que habla Apocalipsis, además de representar guerras, como lo indica la profecía que acabamos de citar, también es símbolo por su color, del color amarillento, que adquiere la tez, que adquiere las personas gravemente enfermas o las de las que se mueren. Jesucristo advirtió que las pestes serían uno de los presagios de su inminente retorno. Vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios en Mateo 24:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Gloria a Dios. Amén. Para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: porque una nación, y lo estamos viendo, mis hermanos, hay cerca de 30 naciones prendidas en guerra en todo el mundo, en diferentes lugares. Y dice la palabra de Dios: porque una nación peleará contra otra nación, y un país hará guerra contra otro país, y habrá muerte, y habrá terremotos. Lo estamos viendo, mis hermanos, terremotos, tsunamis, estamos viendo inundaciones, estamos viendo cosas horribles, y en muchos lugares. Pero todo esto apenas será el comienzo de dolores. Mis hermanos, Dios nos enseña algo que se parece cuando la mujer está embarazada. La mujer, cuando está embarazada, cuando vaya pronto a dar luz, la mujer empieza a sentir dolores de parto. Y empieza a sentir dolores. Esto es lo que está sucediendo hoy en día en el planeta Tierra. La planeta Tierra está embarazada, pero está embarazada de tanto pecado de la humanidad, en la cual se está resurgiendo terremotos, tsunamis, inundaciones, desbordamientos, de tantas cosas que están sucediendo. Y ahora, para culminar esto, esta peste. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Y dice Dios en su palabra, para glorificar su nombre. Mis hermanos, Dios nos enseña en su palabra: es posible que Dios aflija la tierra con plagas y epidemias letales. Mis hermanos, Moisés escribió lo siguiente por inspiración divina. Oído, por inspiración divina, no fue que él se lo inventó. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, tu Padre, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, que yo te estoy diciendo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones del mundo. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, que dice la palabra de Dios. Se repite. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Deuteronomio, ¿qué? 28. 1. Para darle la honra y la gloria. Gloria a Dios. Dice Dios en tu palabra, para darle la honra y la gloria al Señor. 28:1. Si de veras obedeces al Señor, oído, si de veras nosotros obedecemos al Señor, tu Dios, nuestro Dios, y pones en práctica todos sus mandamientos lo pones en práctica y lo pones en obra, dice que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzará por haber obedecido al Señor tu Dios. Entonces,
Dios nos está llamando a que nosotros obedezcamos su palabra y lo pongamos por obra. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros seamos dignos de Él y empecemos nosotros a tener parte en la salvación. Es posible que Dios aflija la tierra con plagas. Sí, mis hermanos. Esto es exactamente lo que Dios hizo para darle la honra y la gloria al Señor. Esto es exactamente lo que Dios hizo con el antiguo reino de Israel en la época del rey David. Por cuanto el rey David buscó a Dios con todo su corazón, Dios empezó a bendecirlo y a prosperar extraordinariamente en la nación de Israel. Mis hermanos, el pueblo de Israel, Dios escogió un pueblo. Oído, Dios escogió un pueblo. Usted dirá, ¿por qué no escogió a todos los pueblos de la humanidad en ese tiempo? No. Dios escogió un pueblo. Esta fue la idea de Él, su propósito. Ese pueblo que escogió Dios fue el único pueblo que sabía que había un Dios, pero nunca lo habían visto. No. Ellos sabían que estaba en el aire, pero que Él los oía. Porque ellos se imaginaban quién hizo esta sol, quién hizo el sol, quién hizo las estrellas, quién hizo todo. Tenía que ser una persona que tuviese un gran poder tan extraordinario, y ese único gran poder que tiene que tener es nuestro Dios Jehová Yahvé, el Dios grande y todopoderoso. Entonces, mis hermanos, Israel nos sirve de ejemplo y dice, esto es exactamente lo que Dios hizo con el antiguo reino de Israel. ¿Por qué? Porque el antiguo reino de Israel se arrepintió y confesó sus errores y se apartó de sus malos caminos. Entonces Dios lo prosperó. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Dios lo que nos está llamando es a eso, a que obedezcamos su palabra, sus mandamientos. Él nos está diciendo, cumplir, obedecer mis mandamientos. Si tú me amáis, guardad mis mandamientos, pero no allá en la cómoda, no allá debajo del baúl, sino en tu corazón, y obedecerlos. Obedecer tus mandamientos. Enséñale a tus hijos, a tus hijas, a tu descendencia, enséñale la palabra de Dios, los mandamientos. Mis hermanos, entonces, muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Porque así somos nosotros. Por eso es que Jesucristo vino a este mundo, para comprendernos. Entonces, Dios mismo se encarnó y vino a este mundo. En cambio, ¿qué ocurrió cuando volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel? Hermanos, por la desobediencia de ellos, y el Eterno envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo del señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Eterno, el Dios Jehová, el Dios Yahvé, se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, y le dijo, basta ahora, detén tu mano. Vámonos para Samuel capítulo 24, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Segunda de Samuel 14. No, señor. No. Segunda de Samuel 24:1. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, haz un censo de Israel y de Judá. El 15, versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que detuviera al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arabuna, Jebuseo. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, todo esto que acabo de leer mi esposa a través de la palabra de Dios, esto sucedió al pueblo de Israel. ¿Por qué?
porque el pueblo de Israel volvió a desobedecer, claro, pero pasaron muchos años de armonía, de felicidad en aquel entonces, pero volvió a caer Israel. ¿Y en qué cayó Israel? ¿Cuáles fueron los pecados? La idolatría, mis hermanos. La idolatría está llevando a estas naciones, a nosotros, a esta situación. Amén. Todo esto es prohibido por Dios, y lo dice la palabra de Dios. Si no lo queremos nosotros leer, al menos escudriñe la palabra y dísela, porque mi pueblo perece por conocimiento, falta de conocimiento. La humanidad perece por falta de conocimiento, por no querer, por despreciarme, por no querer oír mis palabras, por no querer oír las advertencias que yo estoy diciendo. Yo no te estoy amenazando ni nada, yo te di un libre albedrío, una libre voluntad para tomar el camino que tú quieres, pero eso depende de ti. Pero yo le dice Dios en su palabra, pero yo lo que tengo que es advertir a los míos, a los que sí me aman, que no se vayan a dejar llevar por este mundo, que lo que trae es sufrimiento, como el que estamos pasando ahora. Mis hermanos, volvió a caer de nuevo Israel, por causa del pecado. En ese momento estaba todavía el rey David mandando sobre Israel. Ya tenía sus años de estar ahí. A la mañana siguiente, cuando se levantó David, dijo el Señor al profeta Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David, dice el Señor, ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja la que él quiera que yo haga. El profeta Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres, David? Rey David, ¿qué prefieres? Dice el Señor, y esta pregunta me la mandó decir el Señor a mí para que yo te la haga a ti. ¿Qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿7 años de hambre en el país de Israel? Primera pregunta. Segunda pregunta: 3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos, o 3 días de peste en el país o de plaga. Piensa y decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. David contesta al profeta Gad y reconoce: estoy en un grave aprieto, dice David. Ahora bien, es preferible, dice David, es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad, su misericordia, su amor y su misericordia es muy grande, y no en las manos del hombre. Mis hermanos, Dios nos llama a que nosotros analicemos en este momento esta palabra. Hermanos, después de haber censado David al pueblo, reconoció su culpa. ¿Por qué? ¿Qué pasó con David y todo el pueblo de Israel? David se llenó de orgullo y él dijo: yo con este ejército sentado, que son miles y miles y miles y miles y miles, es decir, tenía más ejército que ni Estados Unidos. Pero David se llenó de orgullo: yo soy el comandante de este ejército. Y Dios lo que quería de David era que no pusiera la confianza en el hombre, sino en Dios, en Él, en Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y dice, después de haber censado al pueblo, el rey David reconoció su culpa y su error y clamó a Jehová por perdón. Dios mandó al profeta Gad ofreciéndole uno de 3 castigos. Primero, 7 años de hambre en su tierra. Segundo, 3 meses de persecución por parte de sus enemigos. Tercero, 3 días de peste o de plaga. 3 días, peste y de plaga. David escogió caer en manos de Jehová y no en la de los hombres. Sí, mis hermanos, es mejor la misericordia de Dios y su perdón que la compasión de los hombres, que no son confiables y no perdonan. Mis hermanos, esto nos da a enseñar, nos da a entender
de que el enemigo que tenemos nosotros se llama coronavirus, que el enemigo que tenemos nosotros se llama una pandemia, que el enemigo que tenemos nosotros se llama espíritu de muerte montado en un caballo amarillo. Ese es nuestro enemigo. Entonces nosotros clamemos a Dios. Clamemos nosotros a Dios. Roguemos a Dios, reconozcamos nuestros errores y digámosle: Señor mío, sí, hemos pecado contra ti, hemos faltado a tu palabra, hemos faltado a ti. Te pedimos perdón. Haga la oración, haga usted la oración en tu casa. El devocional, hágalo en tu casa, mis hermanos. No se te olvide que Dios está contigo y Dios nunca te desamparará, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículos 14, 17 y 26. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? Gloria a Dios. La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? El 17. Así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma. Gloria a Dios. Aleluya. El 26. El 26. Porque como el cuerpo es sin espíritu, está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, hablábamos anteriormente sobre el caso de el rey David. Y el rey David consiguió la gracia de Dios, y el pueblo de Israel y el rey David encontró la paz. ¿Pero por qué? Porque clamaron a Dios, porque se arrodillaron y pensaron: a él, Israel, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere sus errores, si mi pueblo pidiese perdón, si mi pueblo se apartare de sus malos caminos, si mi pueblo creyese en mí, entonces, dice Dios en su palabra, yo desde arriba, desde el tercer cielo, a millones y millones y millones y millones de años luz de distancia, años luz, muchos años luz, desde allá, dice Él, oiré su oración, oiré tu clamor, lo oiré, y le diré, como le dije al ángel cuando iba a destruir a Jerusalén, y le dijo: basta, basta, basta. Y así va a ser con nosotros, mis hermanos. Pero todo dependemos de nosotros. Todo depende de nosotros. La única forma para nosotros poder encontrar un antídoto se llama la oración. Oración, claro, haciendo lo que dice el presidente, haciendo lo que dicen los ministros. También hay que hacerlo, porque eso es parte de los 10 mandamientos, obedecer a los gobernantes. Mis hermanos, pero también la fe nos dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? Hágase esa pregunta, mis hermanos. ¿Podrá acaso salvarlo esta fe? Yo también me la hago. Así que así pasa con la fe por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es cosa muerta. Uno podría decir: tú tienes fe, y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Y que en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo cuando creen que Jesús, el nombre de Jesús,
destierra todo demonio. Pero entonces la fe consiste en hacer nosotros las obras. ¿Cuáles son las obras? Los mandamientos, lo que Dios nos enseña en sus mandamientos. Ahí está, si nosotros queremos tener fe para darle la honra y la gloria al Señor. Es necesario demostrar con nuestra conducta que somos fieles a nuestros compromisos con Dios. Nuestra obligación es esforzarnos con la ayuda de Dios para hacer todo lo que Él espera de nosotros, en lo que le respecta a los deberes familiares, a la conducta sexual, a la vida profesional y a todos los demás aspectos de la vida. ¿Por qué razón prestamos atención a estas palabras que Dios inspiró para beneficio nuestro? Es la pregunta. Hermanos, pero acontecerá, dice la palabra de Dios, que si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para procurar cumplir con sus mandamientos y sus estatutos que yo te hablo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Eterno, el Padre Eterno, nuestro Padre, te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, de sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. El Eterno te herirá en la úlcera del Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no puede ser curado. El Eterno te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Deuteronomios capítulo 28 del 15. Ya este es el último, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces Dios nos enseña que a través de lo que se habló aquí, Dios está Él diciéndonos para que nosotros no vayamos a caer en estas maldiciones, mis hermanos. Dios hará venir todas estas plagas sobre el mundo, a no ser que volvamos a Él profundamente arrepentidos, confesando nuestros errores y nuestros pecados. Arrepentidos, mis hermanos, y lo busquemos con todo el corazón y con toda nuestra alma. Mis hermanos, tiempos terribles se acercan. No estamos hablando de pequeños hechos aislados, mis hermanos, que ocurren aquí, que ocurren allí. No, mis hermanos. Se trata de la intervención más dramática y masiva, suceso tras suceso que Dios haya hecho en la historia de la tierra. No es ni siquiera comparable con nada de lo que ha ocurrido en el pasado. Puede que el oyente entender las enormes consecuencias que estos acontecimientos van a tener en tu vida. La pregunta es, escucha amigo, Dios está tratando de llamarte la atención. Lo que Dios ha predicho va a suceder. No me crea a mí, no nos crea a nosotros. Crea lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios habla hoy. Dice en la palabra, la iglesia cristiana, Dios es auténtico y compruébalo. También nos dice en la Biblia de las Américas, así podré llegar a conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios para que Él nos proteja de tiempos que se avecinan. Mis hermanos, quiero recalcar una vez más que estos acontecimientos no se limitarán a regiones distintas, como el África, como el Asia. Las epidemias y las pestes van a azotar a los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y también otras regiones del mundo, en proporciones que jamás se habían visto en la historia de la humanidad. Mis hermanos, esto que se está hablando aquí y se está predicando no es para asustar a nadie. Esto es una advertencia que Dios está dando. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Pero Él está llamando a sus hijos, a su creación. Clama a mí. Clama a mí, clama a mí, y yo te responderé, y yo te responderé, y yo te responderé. Mis hermanos, tomemos conciencia. Vamos a hacer la oración de fe para entrar directamente con Dios. Oh Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios, te reconocemos, te aceptamos, te confesamos como nuestro Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en ti como el Hijo de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, pon el sentir en mi corazón para confesar y arrepentirme de todos mis pecados delante del Espíritu de Dios. Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor y mi Dios, que perdones todos nuestros pecados, desde el momento en que nacimos hasta este instante. Oh Cristo Jesús,
Te pido, mi Señor y mi Dios, que anoten nuestros nombres en el libro de la vida y saques nuestros nombres del libro de la condenación. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado a este final de este seminario en la cual Dios nos está hablando a través de su palabra. Que este seminario no es que entre por un oído y le salga por el otro, sino simplemente para que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Tú tienes hijos, tienes niñas, tienes niños, tienes jóvenes, tienes jovencitas que están yendo a la universidad, que van a ser profesionales. Tú lo tienes, eres casado, tienes tu esposa. Y usted, mi hermano, que es la cabeza del hogar, tiene la responsabilidad. Así que busquemos de Dios todos nosotros y verá cómo Dios va a sacar de nuestras vidas esto que está sucediendo, mis hermanos. La economía se va a subir muy alto, va a ser de una gran bendición, porque todas las cosas que vienen así, como lo que está sucediendo hoy en día, en el momento en que el pueblo se arrepienta y busca de Dios, Dios va a florecer a este mundo, porque nos va a dar la segunda oportunidad. Entonces, busquemos de Dios, mis hermanos, para glorificar el nombre y darle la honra y la gloria al Señor. Ya, amigo, que más música vas a poder con tanta cosa. ¿Qué busca? Te damos gloria, Señor. Amigo, tú mismo has dicho, tú tienes que hacer una conferencia en otra parte. No, Robin, Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. No soy yo, eres tú el que habla. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Isaías, tú hablabas a través de ellos. Purifícanos, Señor. Tú hablas a través de Límpianos, renuévanos. Tú nos hablas. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro. Los espero para el próximo viernes para llevar la tercera parte del retorno de Jesucristo a nuestra tierra. Gracias, mis hermanos, por haber estado pendientes de este seminario. Que el Señor les guarde, les guíe y les proteja en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita